Las autoridades del Instituto Superior Josefina Conte damos inicio a esta última jornada de capacitación de formación continua. Nuevamente nos acompaña el profesor José Alfredo Ramírez con su disertación Arte Argentino, la historia a partir del análisis de obra. Al finalizar la jornada se darán todas las indicaciones en relación a la evaluación. Les dejo con el profesor. Bueno, buenas tardes. Muy agradecido por estar nuevamente acá trabajando con ustedes. Muchas gracias también por el apoyo y sumarse a la propuesta que del Instituto Josefina Conte le estamos brindando. Hoy esta jornada versará sobre el arte argentino, la historia a partir del análisis de obras. Y cuando pensé en esta jornada, inevitablemente me surgió esta temática porque es recurrente que normalmente en el desarrollo de los contenidos no se tenga presente el arte argentino entre sus contenidos. Entonces, me parece que es más que oportuno y pertinente reivindicar el arte argentino porque la mayoría de los jóvenes desconocen. Entonces, yo propongo que a través del análisis de obras, de determinadas obras que sean pictóricas o escultóricas, básicamente pictóricas, uno pueda llegar a desarrollar el contenido de la historia. Entonces, en primer lugar, presento una propuesta de contenidos seleccionados como para comenzar a desarrollar esto de que estoy hablando. La introducción tendría que ver con la incipiente producción artística en esta zona del planeta que tiene que ver con la primitiva ciudad de Buenos Aires. Entonces vamos a ver que prácticamente no existe mucha producción, salvo un retrato y un paisaje que no está muy bien datado, por lo cual también es cuestionable que se haya producido en este tiempo. Pero sí no podemos obviar la presencia de los jesuitas. Acuérdense ustedes o tengan presente que a través del Concilio de Trento de 1563, en las nuevas tierras conquistadas por la corona española en el Nuevo Mundo, se procedería a la evangelización sistemática a través del uso de la palabra y de las imágenes. Y bueno, este concilio va a tener dos aliados fuertes en Europa que tienen que ver con la Compañía de Jesús y con el Tribunal de la Inquisición, que van a llevar adelante que esos principios determinados por el concilio se ejecuten. Y en estas tierras la presencia de los jesuitas tuvo mucho que ver con la producción artística interesante guaraní jesuítica, en las reducciones y más que las reducciones, en las misiones jesuíticas. Pero estamos hablando de una zona geográfica del mapa argentino que tiene que ver más con la provincia de Misiones y parte de Corrientes, sobre todo en la vera del río Uruguay, y en zonas como en Santiago del Estero, Córdoba y el norte de Argentina, Salta aproximadamente, Jujuy. Pero no podemos decir que en todo el territorio se haya producido un arte con presencia jesuita, aunque en realidad lo que hacen los jesuitas es venir a completar la formación que los franciscanos en lugares como Santiago del Estero y Córdoba ya habían iniciado un tiempo antes. Pero no se puede negar esa presencia porque realmente hubo mucha producción, ya sea de pintura, como de tallas, imaginerías y grabados. Pero si vamos a comenzar a pensar en los lenguajes artísticos, como el pictórico, por ejemplo, recién tendríamos que comenzar a ver la presencia de pintores extranjeros en el Río de la Plata, y son presencias que no siempre fueron deseadas ni justificadas, mucho menos, porque en realidad que en la mayoría de las veces los casos fueron tomados como espías, porque por la actitud que esta gente tenía de observadores, la verdad que no cayó bien en los primitivos habitantes. Entonces, en este caso, por ejemplo, la mayoría fueron provenientes del continente europeo, en su mayoría franceses, ingleses o alemanes. Pero también algún otro artista proveniente de la zona sur de Brasil.
Puede apreciar en esta diapositiva el tercer punto que tiene que ver con las primeras generaciones de pintores argentinos. Es ahí donde yo voy a centrarme. Y dentro de este grupo o esta generación de pintores argentinos, seleccioné esta obra que ustedes están observando en este momento, que corresponde a Prilidiano Pueyrredón y es el retrato de Manuelita Rosas. Como ustedes pueden apreciar, van a observar que está la obra en su totalidad del lado izquierdo, y del lado derecho adjunté la ficha tal cual como figura en el Museo Nacional de Bellas Artes en la ciudad capital de Buenos Aires, donde podemos tomar conocimiento de los datos, no solo del autor, sino del origen, de la fecha en la que fue ejecutada, del periodo al que pertenece, la escuela en la que se inscribe esta producción pictórica, técnica, objeto, el estilo, el género, los soportes y las medidas. La verdad que cuando pensé en estos primeros pintores, no pude evitar seleccionar esta obra por el gran formato que tiene. Fíjense ustedes que las medidas sin el marco es de 1,99 m con 1 metro por 1,66 m. Quiere decir que la retratada prácticamente está a tamaño natural. Entonces, quiero que veamos un poco esta propuesta, cómo yo la desarrollo. Observando la obra, podemos decir que se trata de un retrato de aparato por las dimensiones que tiene. El rojo es utilizado en distintas variantes para pintar la mayoría de los objetos representados. Y desde el vestido de la moda reciente, y pueden apreciar ustedes la textura con la que está representada, podemos percibir que es un terciopelo, la alfombra sobre el cual están puestos todos los personajes y los objetos, el cortinado, hasta el sillón con el ramillete y el florero, que está muy bien indicado que pertenece al estilo isabelino. La retratada en ese entonces ostentaba 34 años aproximadamente, está de cuerpo entero, está levemente perfilada hacia la derecha, contrastando un poco con el fondo verdoso. Les quiero recordar que esta paleta tiene que ver con la pareja denominada de colores complementarios. El rojo se constituye en complementario del verde porque no participó en su mezcla. Para obtener el mezcla, ustedes saben que para mezclar y obtener el verde necesitamos pigmentos amarillo y azul. Entonces, el rojo se constituye en su complemento, en su contraste y en su complementario. Claro que no están saturados los colores porque están en armonía. Los encajes blancos de la falda, que en realidad fue discutida por los integrantes de la comisión que encargó a Prilidiano Pueyrredón la ejecución de esta obra, pero en realidad Prilidiano Pueyrredón tuvo el tino de incorporar esos encajes para mejorar el efecto visual, para que no sea totalmente rojo y no resulte monótono. Entonces, esos encajes otorgan luminosidad y dan la uniformidad cromática que yo aludía recién. Un detalle es la sorpresiva nota blanca que otorga la punta del calzado del personaje, que es un escarpín de seda. Es como que está rompiendo, digamos, la lectura, pero que en realidad también entra en armonía con la claridad de la piel del personaje retratado. Luce un destacado conjunto de joyas, de brillantes, una diadema sobre el peinado en bandó, quiere decir que está peinada con una raya al medio, recogida hacia los costados, que era muy de esa época, que acompaña el faccioso moño punzó, que identificaba a los federales, que era de uso obligatorio,
el collar resaltado por el espacio abierto del escote llamado verté, porque van a ver que tiene el hombro descubierto, pero que hace una ligera punta en el escote, y sobre ese escote hay una joya que se destaca. Además, posee pulseras de oro con piedras preciosas y anillos en ambas manos. Toda esta descripción que estoy haciendo alude a la jerarquía del personaje. En realidad, el encargo de esta obra tenía como objetivo su exhibición en el baile de gala que en honor de la retratada se iba a realizar y que estaba organizada por otra comisión encargada por personajes ilustres como Baldomero García, Eustaquio José Torres y Juan Manuel de Larrazábal, en el que además se proyectaba distribuir litografías, es decir, grabados que representaran esta misma pintura, pero en un formato pequeño, y que van a distribuir entre los presentes que tenían el honor de ser invitados al evento. En realidad, es un esbozo con pequeñas variantes del vestido. Posiblemente el artista tuvo que haber presentado esa miniatura. Litografía, perdón, me estoy adelantando, pero no sé si todos tienen conocimiento de lo que es una litografía. La litografía es una producción impresa que se hace sobre papel, pero cuyo soporte, es decir, sobre lo que está realizada la imagen, es una piedra. En el grabado tenemos distintos soportes que pueden ser madera, pueden ser metal, entonces según el soporte va a recibir la denominación de la técnica. Cuando tenemos el soporte madera hay una xilografía, y cuando tenemos el soporte de metales se habla de calcografías. En este caso una litografía porque el soporte es una piedra. Entonces decía que posiblemente el artista haya tenido que hacer el esbozo de esa miniatura que después lo reprodujo a través de la técnica litográfica, y de haber sido aprobada recién se pudo distribuir. Era muy usual eso en los bailes de gala y en los bailes de honor o en los bailes de debutantes de las damas de la época. Fíjense ustedes que por la posición que ostenta este personaje, la modelo está llevando adelante un prototipo que la nobleza europea lo usó en repetidas oportunidades. E inclusive el estilo hace recordar mucho al de Federico de Madrazo y al de Carlos Luis de Rivera, que era un artista español que trabajó mucho con la familia de los Borbones. Entonces ustedes saben que acá tenemos una primera posibilidad de lectura de imagen a través del género. El género acá me está hablando de un retrato. El retrato puede ser de cuerpo completo, como en este caso está parado el personaje en una actitud íntima de un determinado espacio físico dentro de su casa, pero también el retrato puede ser solamente en un plano mucho más acotado, como puede ser el como si fuese un busto, es decir, a la altura del pecho hacia la cabeza, o un close-up, que sería un encuadre mucho más acotado, donde el rostro se estaría ocupando el primerísimo plano. En este caso es, como decía, un gran retrato de aparato, porque no solo está de cuerpo completo ya, sino que me representa gran parte del espacio físico en el cual está inserta el personaje. El retrato de Manuelita de Rosas, aunque pertenece al universo de prácticas políticas, expresa, sin embargo, un cambio en el uso de las imágenes que hasta ese entonces ocupaba la efigie del omnipresente Juan Manuel de Rosas. Él, al ser el gran restaurador, todo lo que se producía, sean emblemas, insignias, banderas, estandartes, escudos, todos llevaban la imagen de Juan Manuel de Rosas, ya sea de busto o de perfil, pero normalmente cuando se habla de efigie, tienen que pensar ustedes que se está remitiendo a el rostro visto de perfil, a la cabeza visto de perfil. Y este retrato de Pueyrredón rompe con esa tradición.
es la primera vez que se deja de representar al restaurador para que su hija ocupe el nivel de importancia. Entonces, la imagen de Manuelita, ¿y por qué? O sea, había una buena razón también. Lo que pasaba era que Manuelita de Rosas, más allá de la hija, de ser la hija de Juan Manuel, era una persona estimada hasta inclusive por los propios unitarios. Ustedes saben que el mapa argentino, políticamente hablando, estaba dividido entre federales y unitarios, pero inclusive aún los unitarios dicen que tenían mucho respeto por la hija del restaurador. Entonces, el que haya sido representada a este personaje tiene que ver como una postulación y está actuando como una intermediaria entre el pueblo y el gobierno, es decir, auguraba la apertura a un mayor consenso, lo cual no es menos importante porque si yo le estoy diciendo que a través del análisis de obras yo voy a entender o voy a poder desarrollar la historia, fíjense todos los datos que ustedes pueden obtener a través de la lectura de esta pintura en especial. Acá hay una cuestión también importante porque en realidad Prelidiano Pueyrredón era hijo de Juan Martín de Pueyrredón, que se constituyó en el primer director supremo del Virreinato del Río de la Plata. Juan Martín de Pueyrredón no gozaba ni del beneplácito de Rosas, ni tampoco coincidía con la forma de pensar de Rosas. Pero más allá de eso, a la muerte de su padre, Prelidiano Pueyrredón, que tenía una amistad desde la infancia con Manuelita, sí no tiene ningún tipo de inconveniente en retratarla, porque antes que nada prepondera con su condición de artista. Entonces, no pudo evitar que la presencia de Rosa estuviera, aun cuando él físicamente no estuviera retratado. Y le voy a explicar por qué. Si ustedes observan a la derecha de la pintura, van a observar un sillón estilo Luis XV. En ese sillón, si se pudiera aumentar, aplicar un zoom a ese detalle, veríamos que está grabado la letra R aludiendo al apellido de Rosas. Y ahí es como que está abordada en letra inicial el apellido de su letra, como la letra de su apellido. Entonces es como que está la presencia, pero no estando él. O sea, desde lo implícito está con su presencia, porque no podía no estar presente. Este retrato es la afirmación de Manuelita como ejemplo federal del amor filial y la piedad, virtudes privadas que si eran públicas nunca están necesarias ante el próximo fin del régimen, porque ya tenía ahí el fin asegurado, el tiempo político de Juan Manuel de Rosas. Entonces acá tenemos una primera apreciación. Voy a pasar a otra obra también de Prelidiano Pueyrredón. Y acá, en realidad, difiere muchísimo de la anterior, no solo por la forma en que está retratado el personaje, sino porque en su momento y hasta hoy en día sigue considerándose como una audacia plena este retrato, que también es un retrato. Yo le dije hoy que no necesariamente es un retrato cuando esté la persona parada. En este caso está participando de una actividad íntima porque está tomando baño. Bueno, también voy a referirme un poquito a eso de tomar baño. El baño, que es la obra aludida, también es de Prelidiano Pueyrredón y data del año 1865. Pertenece a la misma escuela que la anterior, es decir, la del siglo XIX, que está ubicada entre el 1800 y el 1910. La técnica también es óleo. Se trata de una pintura sobre lienzo, se llama, denominada comúnmente pintura caballete, y cuando se dice pintura caballete, le quiero recordar que es una pintura que, así como esta que me acompaña acá en la parte como que está actuando como un fondo,
Cuando el artista lo realiza, emplea un atril o caballete sobre el cual dispone el lienzo, y se llama de caballete no solo porque la técnica ejecutada implica ese uso de ese elemento, sino que cuando se termina la obra va a estar exhibida en una pared a la altura del observador. Eso significa pintura de caballete. También el estilo es naturalismo. El género en este caso es un desnudo y el soporte es sobre tela. Las medidas no son tan importantes como la anterior, pero también tienen un tamaño bastante significativo, 1,2 m por 1,26 m. Acá el realismo de la representación, como dije recién, es una audacia para el año 1865, más aún por el carácter del retrato de la representada desnuda, carente de cualquier idealización. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes observan, no ostenta el cuerpo de 90, 60, 90, es un cuerpo natural, podríamos decir, entrado en carne, es decir, que está excedida en kilos, para el ojo de una persona del siglo XXI, pero para esa época, una mujer que tenía el cuerpo bastante macizo, rotundo, voluminoso, era una mujer sana y más que nada, en su condición de mujer, era una mujer que estaba habilitada para la fecundación. O sea, ese cuerpo robusto estaba asegurando, y un buen pecho estaba asegurando que iba a ser una muy buena madre o que por lo menos iba a tener muchos hijos. Por eso dice que está carente de idealización, no tiene forma estilizada, a eso se refiere. El espacio está dominado por una bañera que ocupa una leve diagonal en cuanto a la posición en el espacio, que afirma el cuerpo femenino desnudo, rotundo en sus pechos, pero con la turbidez del agua cubriendo sus genitales, porque no hay una transparencia que así lo determine, y una leve tela que está corrida y que apenas hundida en el agua, que está cubriendo parte de su cuerpo y que en realidad ocupa todo el ángulo inferior derecho de la tela. El fondo, como pueden apreciar, se resuelve en bandas verticales verdes con líneas más oscuras, quedando en sectores en sombra por la luz dirigida sobre el cuerpo desde lo alto. El encarado del cuerpo contrasta con la cabellera suelta de pelo negro tras la espalda, que enmarca el rostro sonriente con una picardía que es bastante notable. La cabeza gira hacia la izquierda como advirtiendo la llegada de alguien esperado. Fíjense que, voy a pasar la anterior, acá el personaje es realmente un retrato porque ella es consciente y está posando para tal. Entonces, no solo que está expectada con todo su cuerpo, sino que nos está observando a nosotros que estamos en el rol de observadores. Pero acá el personaje no nos está mirando a nosotros. Si bien no nos pone en la situación de que estamos como voyeur observando el cuerpo desnudo de la que está tomando el baño, en realidad estamos incursionando en un espacio íntimo, estamos presentes en un espacio íntimo, pero ella no toma conocimiento de nuestra presencia porque en realidad le llama la atención alguien que ingresó a la habitación y por eso y hacia esa persona dirige la mirada. La mirada del espectador en un punto de vista alto no está interpelado por la mujer desnuda, o sea, nosotros perfectamente podemos participar y podemos hacer la lectura de la imagen porque ella no nos presta atención. La utilización de la luz proyecta el perfil en sombra sobre el respaldo de la bañera. Fíjense cómo la concavidad de ese espacio que contiene la parte de la espalda de la figura está reflejada y corta la silueta difusa porque obviamente eso tuvo que haber sido una porcelana o un material con características similares para que contenga
y cumpla la función de bañera, que contenga líquido, ¿no es cierto? Entonces así nosotros en ese contexto nos convertimos en observadores de un momento cotidiano cargado de erotismo, pero no incorporados virtualmente al mismo. La procedencia del baño es interesante porque la familia Moreno, en el que se destacó el famoso perito Francisco Moreno, mantuvo relaciones muy fuertes muy fuerte con el arte, como constituyéndose en, no digo en mecenas, pero sí en una actividad de filantropía, de un protectorado, digamos, con el arte, y estaba muy emparentado con otras familias, entonces ellos en cierto modo encargan la obra que finalmente se constituye en una obra icónica del arte argentino, básicamente porque es atípica, no solo la producción de artística, pictórica de Priamo Pueyrredón, porque él va a ser, se reconocen dos obras donde representan la figura femenina desnuda. Esta que se llama El baño y otra se llama La siesta. Y hay una tercera, pero que le asumen como la autoría a Pereira Pueyrredón, pero no está comprobado. Entonces, va a pasar mucho tiempo hasta que de la Cárcova trabaje El despertar de la criada con otras características y bueno, y después en el arte argentino van a haber muchas otras pinturas, pero no con estas circunstancias de momentos íntimos, por así decirlo. A mí me gustaría agregar que esta pintura, El baño, es una obra pintada en un contexto sociocultural muy particular porque la mujer revestía un rol secundario dentro de una sociedad dominada por el hombre, que le confinaba mayormente dos roles: sometida como devota en el hogar o como mujer fatal, pero funcional al deseo masculino, sin que sea el deseo propio de la mujer poder realizar eso o complacer al hombre. Y esto tiene que ver porque en ese tiempo circulaban ilustraciones o fotografías, porque ya había presencia de daguerrotipos en la sociedad porteña, con figuras femeninas en actitudes provocativas, digamos, así como para que sea más elocuente, digamos, que eran así como revistas Playboy, digamos, pero eso circulaba entre jóvenes de la sociedad porteña que tenían un estatus social que les permitía adquirir, porque normalmente venían de Europa. Y se cree que Pueyrredón pudo haberse inspirado en una de esas, pero que en realidad no pasa por esa actitud ni pasiva ni servil de exhibición del personaje retratado, sino que el artista se apartó en esta obra de los parámetros plásticos de la idealización y los detalles que eran muy usuales cuando se hacían los retratos de personas al desnudo. Y entonces comenzó a incursionar en una inusual individualización del modelo, porque se presupone que él tenía una relación afectiva con el personaje. Entonces lo retrató con mucho naturalismo y en realidad él lo único que hizo fue basarse en la calidad de la realidad representada en la fotografía, lo llevó al lenguaje pictórico y de ahí el resultado de esta obra. No obstante, Pueyrredón eludió la instalada representación objetual del cuerpo desnudo femenino y lo que hizo fue plasmar una figura de una mujer carnal y real, porque de eso se trata esta obra. Y yo hoy estaba haciendo alusión al baño porque también tienen que tener presente ustedes que el tema del baño no era una actividad frecuente. Estudiosos del tema, cuando la familia tomaba el baño semanal o mensual, según los casos, era porque había la posibilidad de acceder
a tener agua y la bañera a cargarla con agua, pero que en realidad los distintos integrantes de la familia se bañaban en la misma bañera con la misma agua que estaba ahí, o sea, en un orden de jerarquía, el papá, la esposa, el hijo mayor y así todo el descendiente. Entonces, la monotonía que se puede llegar a presentar acá representa un hecho que no era muy usual, en realidad. Tampoco podemos decir que el personaje es una criada como es Silvestre, al contrario, si lo retrató Pueyrredón, quiere decir que tenía un cierto nivel dentro de la sociedad. Entonces acá tenemos el género como retrato en sus dos vertientes. Vamos a pasar a otra obra seleccionada y acá ya vamos a adelantar un poquito más en el tiempo y tenemos una pintura que se llama La Vuelta del Malón de Ángel de la Valle, que es una pintura de gran formato, bastante paradigmática, pero que en realidad fue muy cuestionada en su momento, sobre todo teniendo en cuenta que viene a representar esta pintura que ustedes están observando ahora como la primera pintura que se toma genuinamente argentina, por la temática a la que alude, perdón. En realidad también otros dicen que es la primera pintura donde la temática indigenista está presente. Ustedes saben que nosotros, los habitantes de esta primitiva ciudad de Buenos Aires, estaban anclados en la ciudad, pero su vista siempre estaba mirando hacia Europa. Entonces, era muy usual respetar los patrones, los cánones o los estilos europeos. Sin embargo, en esta obra en particular, este autor representa una temática muy, muy, muy nacionalista. Entonces voy a entrar a hacer la descripción. No obstante eso, acá tenemos la ficha técnica y entonces vamos a decir que Ángel de la Valle va a desarrollar su actividad entre el 1800 y el 1900 aproximadamente. También la técnica es óleo, el objeto es pintura y el estilo, si bien alude a un naturalismo, también se inscribe dentro de una tradición académica. Pero el género ya tiene que ver con el de las costumbres y por lo representado, acá se le sumaría el concepto de lo histórico. Es un gran formato, dije al principio, de 1,82 m por 2,92 m, casi 2 metros por 3. La vuelta, entonces había dicho yo que la vuelta del Malón fue celebrada como la primera obra de arte genuinamente nacional desde el momento de su primera exhibición en la vidriera de un negocio de la calle Florida que era ferretería y pinturería de Nocetti y Repetto en 1892. Fue pintado con el expreso propósito de enviar la Exposición Universal que se celebraba en Chicago, Estados Unidos, a propósito del 4º centenario de la llegada de Colón a América. Entonces, relacionen ustedes también un poco la temática seleccionada. Fue la obra más celebrada de la Valle. Presentaba por primera vez en grandes dimensiones una pintura de salón con una escena que había sido un tópico central de la conquista y de la larga guerra de las fronteras con las poblaciones indígenas en la Pampa a lo largo del siglo XIX. El saqueo de los pueblos fronterizos, el robo de ganado, la violencia y el rapto de cautivas. En el manejo de la luz y la pincelada se advierte la huella de la formación del artista de la Valle en Florencia, Italia. No solo el aprendizaje con Antonio Ciceri, sino con también el manejo y el conocimiento de la Macaioli y los pintores del
risorgimiento italiano que tiene que ver con esa nueva postura para la representación pictórica. El cuadro entroncaba con una larga tradición, no solo en las crónicas y los relatos literarios inspirados en los malones y en las cautivas, sino también en imágenes que desde los primeros viajeros románticos europeos que recorrieron la región en la primera mitad del siglo XIX, representaron cautivas y representaron los malones. En la década de 1870, para ser más preciso, Juan Manuel Blanes había realizado algunas escenas de malones que aparecen como antecedente de esta obra. Pero según refiere Julio Botet, a partir de la entrevista al artista en agosto de 1892, el asunto del cuadro se inspiraba en un malón llevado por el cacique Cayutril y el capitanejo Caimán a una población no mencionada. Otro comentario en el diario Sudamérica ubicaba el episodio en la población 25 de Mayo, pero más allá de la anécdota del cuadro, aparece como una síntesis de los tópicos que circularon como justificación de la campaña del desierto de Julio Argentino Roca en 1879, produciendo una inversión simbólica de los términos de la conquista y el despojo. El cuadro aparece no solo como una glorificación de la figura de Roca, sino que en relación con la celebración de 1492 plantea implícitamente la campaña de exterminio como culminación de la conquista de América. Quedan ustedes pensar lo aberrante de esto, ¿no? Todos los elementos de la composición responden a esta idea, desplegados con nitidez y una precisión muy significativa. La escena se desarrolla en un amanecer en el que una tormenta comienza a despejarse. El malón aparece equiparado a las fuerzas de la naturaleza desencadenadas, otro tema recurrente en la literatura de frontera. Los jinetes llevan cálices, incenciarios y otros elementos de culto que indican que han saqueado una iglesia. Los indios aparecen así imbuidos de una connotación impía y demoníaca. El cielo ocupa más de la mitad de la composición, dividida por una línea de horizonte apenas interrumpidas por las cabezas de los guerreros y sus lanzas. En la oscuridad de ese cielo, observen ustedes, en la oscuridad de ese cielo se destaca luminosa la cruz que lleva uno de ellos y la larga lanza que empuña otro, como símbolo contrapuesto de civilización y de barbarie. En la montura de dos de los jinetes pueden observarse que van cabezas cortadas en alusión a la crueldad de el malón. Eso se puede observar nítidamente en el caballo donde va la mujer con la piel ligeramente mucho más clara, que alude a la cautiva. En el extremo izquierdo se destaca del grupo un jinete que lleva, recién decía esto, una cautiva blanca semidesvanecida, apoyada sobre el hombro del raptor que se inclina sobre ella. Fue este el fragmento, ese fragmento dentro de la pintura que fue muy cuestionado y muy comentado de la obra, a veces en tono de broma, aludiendo a su connotación erótica, o bien criticando cierta inadecuación del aspecto demasiado civilizado y urbano de la mujer y de su pose con el resto de la composición. La verdad que habría que observar más detenidamente, pero que no puede, desde mi punto de vista, estar presentado de otra manera, porque obviamente los aborígenes eran hábiles jinetes y ella, frutos de la situación por la que tuvo que atravesar en el momento que es despojada de la civilización y ese momento que no entiende hacia dónde va, bueno, pero sí, se puede criticar la postura, ¿no?, de la figura, pero bueno, entendamos todo el contexto que alude toda la obra.
En realidad, esta pintura fue a solicitud del director y dueño posible de la responsabilidad o la tenencia de la obra, pero que dicen que el director Eduardo Schiaffino, director del Museo Nacional de Bellas Artes, tras la muerte del artista, va a instituir como un reconocimiento, un homenaje póstumo, un premio que lleva el nombre de Ángel de la Valle en virtud de la importancia que dio esta obra al arte argentino. Acá me gustaría explayarme un poquito más, sin excederme porque no quiero abusar de su tiempo, y entonces me gustaría, por ejemplo, cómo ustedes pueden hacer el abordaje en la situación áulica. Fíjense ustedes que dentro de toda esta obra del regreso de la vuelta al Malón, yo recién me refería a la presencia de la cautiva, que significativamente llama la atención por el tono de su piel. Se destaca por entre todo el grupo de aborígenes que están en la composición. Entonces, una forma de abordaje que puede resultar muy interesante para sus alumnos tiene que ver cómo yo construyo el contexto a partir de otras fuentes de información. En este caso, puedo partir de un registro sonoro y ahí es donde podemos hablar de una historia cantada y una historia, un recorrido por la historia argentina a través de la música popular. Reconocerán en la fotografía que acompaña esta diapositiva a Mercedes Sosa, uno de nuestros máximos exponentes, una artista que no tuvo comparación y creo yo, y permítanme expresar abiertamente mi apreciación y crítica respecto de su obra artística, que no tendrá quien la pueda reemplazar. Pero puntualmente yo me basé en parte de su discografía y hay un disco que fue editado en 1969 que se denominó Mujeres Argentinas, donde Ariel Ramírez en música y los textos del historiador Félix Luna hacen que se presente y se homenajee a mujeres que en la historia de Argentina tuvieron mucho que ver, y Mercedes Sosa interpreta a cada una de esas mujeres. Entre ellas se puede mencionar a Guadalupe Posada, la esposa de Mariano Moreno, a Mariquita Sánchez Thompson, a Alfonsina Storni, a Dorotea la Cautiva, Dorotea Bazán la Cautiva, a Manuela Tucumana, a Juana Zurduy. Entonces, de esa producción yo tomo la canción denominada Dorotea la Cautiva, que hace referencia posiblemente a la cautiva que está representada en la obra de la Valle. En realidad, tenemos un punto de partida dentro de la literatura argentina que signa la obra La Cautiva de Esteban Echeverría en 1837, y a partir de ese momento se va a instalar en la literatura argentina el desierto como un escenario y las relaciones con esto de la frontera, porque pensar más allá de los límites de una ciudad no era un tema usual para todos. Entonces, mucho menos pensar en la periferia de eso que excedía en la Constitución de Buenos Aires como un centro. Entonces, el término desierto proviene de los cronistas y los historiadores que no reconocieron a los indios como pueblos originarios y mucho menos como dueños de unas tierras que ocupaban aún antes de la llegada de los españoles a América. Ahí hay que tener una observación muy particular. En los primeros años posteriores a la Revolución de Mayo, los indios fueron aliados de los patriotas en su lucha contra los españoles, pero
Con la proliferación de los saladeros y la necesidad de tierra para pastura, los gobernantes de Buenos Aires empezaron a hostigar a los indios con la intención de ampliar las zonas de producción agropecuaria. Ahí es donde comienzan a existir los primeros problemas. La primera campaña al desierto la encararon en la década de 1820 el gobernador Martín Rodríguez y su ministro Bernardino Rivadavia. Fue liderada por el coronel Federico Rauch y un ex militar de Napoleón, cuya estrategia era atacar a los indios, asesinando indiscriminadamente a hombres y a mujeres y, por supuesto, a niños. La campaña de Rauch logró ampliar el territorio controlado por los estancieros de 30.000 a 100.000 hectáreas. Fíjense ustedes la devastación que produjeron. Entre 1833 y 1834 hubo una segunda campaña liderada por Juan Manuel de Rosas, que llegó hasta Carmen de Patagones y marchó hacia el oeste por las márgenes del río Colorado y Negro. A diferencia de Rauch, Rosas no planificó una campaña sangrienta, sino que enfrentó a las tribus más violentas, como los ranqueles, y selló pacto con otros pueblos como los pampas. Después de la campaña de Rauch, los malones se hicieron mucho más frecuentes, complicaron la vida con la zona fronteriza, porque justamente le habían quitado algo que tenía que ver con la obtención de materia con que alimentarse, materia prima con que alimentarse. El malón, entonces, era la táctica con la que los indios atacaban a los pueblos y fuertes de la frontera. Consistía con la aparición rápida, una irrupción en un momento determinado y sorpresiva de un grupo de hombres a caballo que atacaba el lugar y los saqueaba, llevándose provisiones, ganados y prisioneros. Estos prisioneros eran llevados a las tolderías y pasaban a formar parte de la categoría denominada cautivos. Una vez entre los indios, los cautivos, hombres, eran obligados a trabajar y muchas veces eran usados como intercambio en algún tratado de paz entre tribus o con los blancos. Las mujeres, en cambio, eran integradas como pareja de algún indio con el que muchas veces engendraban hijos y formaban una familia. La historia de Dorotea Bazán es contada al pasar por Lucio de Mansilla en su obra Una excursión a los indios ranqueles, que fue publicada en 1870. Mansilla viajó casi 400 kilómetros desde el fuerte Sarmiento del río Cuarto hasta la laguna Leubuco, en el actual límite de las provincias de La Pampa y San Luis. Allí estaban las tolderías del cacique Pangritud Guor, conocido como Mariano Rosas, a quien Mansilla intentaba convencer de firmar un tratado de paz con el gobierno nacional. El relato ofrece una imagen nueva sobre los indios que en general eran considerados bárbaros. Hay detalladas descripciones sobre la costumbre y comportamiento de los indios ranqueles, como así también de los cautivos que viven en las tolderías. Y así aparece Dorotea, que en realidad no se llamaba Dorotea. El nombre de la cautiva de Mansilla se llamaba Fermina Zárate, una mujer oriunda de la villa de La Carlota en Córdoba, que había sido tomado prisionero en su juventud. Fermina tenía 3 hijos con el cacique Ramón, y el propio cacique ya le había permitido volver con los suyos con la condición de no llevarse sus hijos. Mansilla intentó convencerla de que abandone la toldería y regrese con él, y así lo describió en su libro. Esa es la situación que Félix Luna escribe y Ariel Ramírez musicaliza en Dorotea la Cautiva, que los invito a que ustedes puedan escuchar, cantado por Mercedes Sosa. Algunos años después de la publicación de Una excursión a los indios ranqueles, Julio Argentino Roca conquista el desierto, y que resulta ser una campaña que va a terminar con el exterminio de miles de indios, otros tantos sumidos con la servidumbre y en la ocupación de miles de hectáreas por las fuerzas de Buenos Aires, básicamente. Todas estas tierras apropiadas a los indios pasan a formar parte de las instancias de las familias relacionadas con el poder, que las recibieron como donaciones o la compraron
por precios irrisorios, sumamente baratos. Fermina Zárate no regresó junto a Lucio Mansilla y prefirió quedarse en las tolderías junto a su hombre, el cacique Ramón, y a sus 3 hijos. Algunos historiadores sostienen que regresó a la Carlota años después, cuando la derrota de los indios ya era un hecho juzgado. Justamente en la ciudad cordobesa de la Carlota, en la actualidad existe una calle que lleva su nombre, Fermina Zárate, y hay una escultura emplazada en una esquina céntrica y que recuerda a la cautiva. En Fermina Zárate se inspiró, dije recién, Feliz Luna para crear a Dorotea Bazán, una mujer blanca que se hizo india por amor. Y esos son los versos que ilustran a Dorotea la cautiva, que dice: yo no soy Winca, capitán, hace tiempo lo fui, deje que vuelva para el sur, déjeme ir allí. Mi nombre casi lo olvidé, Dorotea Bazán, yo no soy Winca, india soy, por amor, capitán. Es otra posibilidad para que ustedes puedan abordar esta temática. Acá yo lo ejemplifiqué claramente, lo puedo llevar a una situación en una clase, pero me gustaría recordarle algunas cuestiones con respecto al análisis de obra. Primero, que tengan presente qué es una imagen. Una imagen es un recorte de la realidad, por consiguiente, es icónica y su grado de significación representa la mayor aproximación a esa realidad. Cuando nosotros tenemos la imagen, percibimos la imagen, entendemos que está cargada de códigos. Si esos códigos nos permiten entender lo que la imagen nos está diciendo, quiere decir que podemos hacer una lectura de la imagen. Cuando hacemos la lectura de imagen, estamos cumpliendo con 2 momentos de esa lectura de imagen. Por un lado, la denotación, y por otro lado, la connotación. Un primer momento frente a una obra de arte, sea pictórica, escultórica, lo que fuere, nos exige algo que es totalmente objetivo y que tiene que ver con plantarnos, posicionarnos frente a la obra y comenzar a reconocer e identificar los elementos explícitos que me ofrecen esa imagen. Entonces, podemos decir que la denotación es la lectura objetiva de la imagen. Todas las personas que nos situemos frente a la misma imagen podemos hacer el mismo reconocimiento y la misma identificación de esa obra. Un segundo momento dentro de esta lectura de imagen tiene que ver con la connotación. Acá ya estamos hablando de un universo objetivo en la lectura de la imagen, porque no todas las personas podemos hacer la misma lectura. ¿Esto qué quiere decir? Que va a depender mucho de quién es el espectador y de qué carga cultural o qué nivel cultural ostenta, y entonces la experiencia visual o la cultura a la que nosotros pertenecemos nos va a facilitar o no poder hacer la lectura de esa imagen. Entonces, yo comparto con ustedes el esquema o la guía para el análisis de obra, y esta es una versión sintetizada de la que propuso René Berger, que fue un escritor y ensayista de origen belga, aunque otros afirman que fue suizo, pero bueno, nació en Bruselas y murió en Suiza. Entonces, este ensayista y crítico de arte propone 3 momentos dentro de ese análisis de obra. Una denominada preliminares, que fíjense coincide con la ficha que yo le había presentado en las obras que utilicé como ejemplo. Artista, época, destino, técnica, soporte, dimensiones y lugar. Ustedes pueden observar qué comprende cada una de estos ítems. Entonces, vamos a pasar al segundo momento, que es la que más me interesa a mí, que tiene que ver con la orientación. Es decir, cuando estamos, acá ya estaría ya en una connotación. Es decir, dada la cultura o la carga subjetiva con la que nos enfrentamos a la obra, entender qué está pasando en esa obra. Entonces vamos a ver 3 aspectos: el género, el asunto y el carácter plástico. Cuando hablamos de género, estamos identificando cómo están presentados los elementos en la composición plástica.
valga la redundancia, la composición plástica es la relación armónica de los elementos con el todo. Entonces, si ustedes observan la imagen que yo tengo en la zona inferior, van a saber que si yo tengo que determinar el género, se trata de una escena que representa o que alude a las costumbres que tenía la sociedad porteña allá por el 1800, principios del 1900. Mientras que en la pintura o la obra de al lado, la escena es una escena tipo costumbrista porque alude al juego del pato, que era el juego, digamos que podría decir que antecede al juego de pelota, pero en realidad se constituye un antecedente más directo al juego. A ver si me fue en este momento el nombre de... No es el... Bueno, se me produjo un espacio tan amplio como la pampa que veo retratado ahí atrás. Bueno, las sociedades porteñas están los grupos que a caballo juegan, pero no se me fue. Pero el polo, ahí está. ¿Saben por qué no me acuerdo? Porque yo no juego ni a la balita, entonces, pero el polo. Entonces, ahí, por ejemplo, es una escena que también está retratando otra costumbre que tiene que ver con los espacios de entretenimiento que tenían esa gente. Entonces, el género alude a lo que está representado. El asunto, yo identifico lo que está representado o la acción, que no siempre que tiene que ver con el tema, pero no siempre es el tema mismo. Y el carácter plástico es la disposición que presenta la obra y que me permite a mí que la conexión con la obra, por qué elijo o rechazo una obra. El tercer momento tiene que ver con la explicación, y acá es cuando comenzamos a comprender. Acá es donde la carga subjetiva se va a hacer mucho más fuerte. Entonces tenemos tres aspectos que son importante, que tiene que ver con el espacio plástico, es decir, cómo está presentada la representación, si es bidimensional, si trabaja el volumen, si trabaja la perspectiva, las figuras están en escorzo, el movimiento, están estáticos, son dinámicas, presentan deformaciones, cómo es el fondo, si el fondo es natural, la luz. Bueno, vimos en la vuelta al malón cómo el espacio es importante y cómo la naturaleza está presente en esa construcción compositiva que presentó el artista. La composición, la coordinación de las relaciones que se revelan en armonía de los elementos. Esto quiere decir cómo están organizados y cómo esos elementos redundan en beneficio a la lectura que yo puedo hacer de la imagen, que no es lo mismo que la construcción, porque la construcción tiene que ver cómo están dispuestos los objetos, no cómo se relacionan. Composición, la relación armónica, y la construcción, la disposición de los objetos. Entonces, acá yo tengo, ustedes pueden después, en todo caso, si quieren pedir, se les puede incluir un link donde se adjunte este análisis de obra, y perfectamente ustedes pueden acceder y tener más en claro. Bueno, por acá pasaba esta posibilidad del análisis de la obra. No es que René Verger haya sido el único crítico, tratadista artístico que propuso. Hay muchas formas de análisis de obra, hay muchas guías, pero yo considero esta, que vuelvo a repetir, una versión sintetizada, le va a facilitar mucho la tarea, y el alumno se puede apropiar para poder entender la obra. Bueno, colegas, no quiero extenderme más porque de seguro que ya me excedí. Agradezco la paciencia, agradezco la atención, gracias por sumarse nuevamente a esta propuesta. Espero que puedan llevar a la práctica, o por lo menos me gustaría que cuando se posicionen frente a una obra entiendan que hay otras posibilidades, y que esa obra, que puede estar o no en un espacio de exhibición como lo es un museo, y sí ustedes pueden acceder a través de una familia que tenga una obra. En este caso, esta obra que me acompaña a mí es la obra de un artista que llegó hasta esta parte de Argentina, oriundo de Francia, de apellido Fontenot,
y pertenece al patrimonio del Instituto Superior Josefina Conte. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan las posibilidades y ahora creo que ya no tienen más ningún motivo para no poder dar una buena clase o no saber cómo desarrollar un contenido partiendo del uso de una obra. Bueno, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento, Dios mediante. Gracias por estar acompañándome. Que tengan ustedes buenas tardes. De esta manera finalizamos con nuestra última jornada. Agradecemos al profesor José Alfredo Ramírez por su tercera disertación, que nos dio su tiempo. Son propuestas que surgieron gracias a su participación. Yo quiero volver a aclarar que no estamos contando con horas contracuatrimestrales, es todo un esfuerzo y un agradecimiento al profesor por todo lo que está haciendo, de la misma manera que la profesora Karina. La jornada ustedes van a tener la evaluación a partir de las 22 horas, van a recibir un correo electrónico de CIMA, o si no pueden acceder también a esa evaluación buscando CIMA Evaluación y le das la opción de poder acceder a ese cuestionario. Son diferentes preguntas donde tienen que elegir una sola respuesta, tienen solamente 2 intentos. De esta manera concluimos con nuestras jornadas, esta propuesta que surgió desde el Instituto Superior Josefina Conte. Si se dan las condiciones, continuaremos en el selectivo 2022, esperemos que se pueda ampliar. Eso es todo por hoy, muchísimas gracias.